El Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a un nuevo libro, una nueva lectura, y es Segunda de Corintios. Así que entramos de lleno al libro de Segunda de Corintios. Ya, vamos a empezar con la introducción y vamos a irnos al capítulo 1 y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero la idea es entrar y entender qué nos trae en sí Segunda de Corintios. ¿Ya? Muchas gracias por seguir este estudio. Vamos a comenzar, espero que pueda terminar el libro eh, y sea de mucha edificación para usted. Acuérdese y téngalo bien presente. Yo tomo ayudas de aquí de la plenitud, de otras Biblias, pero hay personas que tienen una capacidad mucho más amplia, mayor capacidad de estudio y que, hermanos, no lo puedo decir yo, mi estudio o el estudio que se está haciendo es muy bueno. No, no hago nada más que algo muy sencillo, muy práctico y que pueda ser muy entendible. Nada más en ese sentido. ¿Ya? Oramos al Señor y le damos gracias. Padre, te bendecimos, te honramos por el momento y el tiempo que nos das. Tiempo y momento especial de poder leer tu palabra. Y en este momento pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, tú seas ayudándonos, Espíritu Santo, tú seas fortaleciéndonos, ayúdanos en nuestra vida cristiana. Hay diferentes situaciones, hay situaciones que a veces nos hacen decaer, a veces hay situaciones que nos llevan a conflictos, hay situaciones de nuestro carácter que necesitan, Señor, ser trabajados por tu bella presencia. En este instante estamos delante de ti, pedimos que tu gracia y dirección sea sobre nuestras vidas y bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, empecemos. Primera de Corintios. Introducción, tengo la introducción y de ahí vamos a irnos de lleno. Voy a leer más bien por el Nuevo Testamento de Estudio, que tiene una versión mucho más clara, un lenguaje mucho más entendible para poder leerlo, ¿ya? La plenitud tiene su introducción y voy a ir a ocasión y propósito. Primera de Corintios no fue tan efectiva como esperaba Pablo para el arreglo de la crisis de Corinto. ¿Ya? La carta de Primera de Corintios, que es muy contundente, no fue tan efectiva. El partido que se oponía a Pablo ganó fuerza y su líder fue particularmente ofensivo con él. Pablo viajó apresuradamente a Corinto desde Éfeso en un intento por controlar la situación. Aunque esta visita no se menciona en Hechos, está implícita en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14. Pablo fracasó en el intento de alcanzar el objetivo deseado. Hace una visita relámpago y no tuvo el resultado esperado. Y sufrió la abierta hostilidad de los líderes de la oposición. Entonces Pablo retornó a Éfeso, donde escribió una severa carta a los corintios. Poniendo en ella todo el peso de su autoridad apostólica, mandó la carta con Tito y partió a Macedonia, donde éste le entregó un informe alentador. ¿Ya? Eso es lo que me marca la plenitud. Eso es lo que me marca en sí la plenitud. Wow, es un tremendo lío que se encuentra y aquí vemos, nosotros hablamos del apóstol, sí, el apóstol Pablo, pero sí encontramos una abierta oposición. Encontramos un duro detalle en este sentido, bien complicado lo que le pasa a Pablo y bien fuerte lo que se marca en esta historia. La oposición, no respetar, se habla que fueron unos judíos cristianos a Corintios que respaldaban la parte apostólica solamente de los 12 apóstoles, no de Pablo, no era apóstol. Y esto trae también, miren, Pablo fue a tratar de arreglar la situación y le llega otro golpe bien complicado.
¿ya? La mayoría había sido ganada por Pablo y había tomado una acción disciplinaria contra el transgresor. Capítulo 2, versículo 11 al 5. No obstante, todavía existía una minoría rebelde. Del capítulo 10 al versículo 13. Pablo escribió una carta a través de la cual enviaba un mensaje de reconciliación a la mayoría leal y de condena a la minoría rebelde. También dio instrucciones sobre la ofrenda que estaban colectando para la empobrecida iglesia de Jerusalén. Habla se divide en 3 secciones. Contenido. Segunda de Corintios puede dividirse en 3 partes fundamentales. Los primeros 7 capítulos contienen la autodefensa de Pablo en relación con su conducta y su ministerio. Explica el cambio de sus planes de visitar Corintio y responde a los cargos de falta de severidad. Al discutir el tema del ministerio cristiano, expone su naturaleza, sus problemas, sus motivaciones y sus responsabilidades. Él había dicho en la primera carta que él iba a estar un buen tiempo con ellos y no lo hizo así. Por eso hay una crítica de falta de palabra en ese sentido. En la segunda parte, los capítulos 8 y 9 tratan de la ofrenda colectada por Pablo para los pobres santos de Judea. Pablo insta a los corintios a ser liberales y a dar alegremente, de manera que Dios pueda bendecirlos en cada momento. Y de los capítulos 10 al 13 forman el tercer segmento, o la tercera parte, y contiene un mensaje de condena a los detractores que quedan en la iglesia. Pablo responde a los excesos y calumnia de sus críticos. Pablo responde a los excesos y calumnia de sus críticos y reivindica por completo su autoridad como apóstol. ¿Ya? Wow. Uno forma una iglesia. Me parece que era muy grande la iglesia de Corintio y cada iglesia sí empieza a tener problemas. Por eso cuando algunos quieren buscar la iglesia perfecta, ni aun Pablo tenía la iglesia perfecta. Y aun siendo el apóstol, tenía dificultades y tenía problemas. ¿Ya? Aplicación personal. Segunda de Corintios es una valiosa guía para examinar nuestros propios motivos de servir al Señor. Ya seamos laicos o pastores ordenados o evangelistas. Como un instrumento del Espíritu Santo, esta carta puede refinar nuestros motivos hasta que reflejemos la clase de entrega desinteresada que Cristo ejemplificó mejor que nadie, pero que también encontramos en su siervo Pablo. Las instrucciones concernientes a la ofrenda de Jerusalén destacan el manejo generoso de la finanza, de la misma manera que Pablo lo hace a través de toda esta epístola. Entonces, para nuestra vida personal, ¿hay intereses o no hay intereses? Es complicado en la vida ministerial, sí que es complicado. Cuando estamos trabajando, cuando estamos en la obra del Señor, es complicado porque muchos no entienden la obra o el ministerio. Y ahí viene esa área media difícil que muchas veces los pastores van llevando. Y complicado. A ver, nosotros a veces vemos pastores de mucha edad. Y ese pastor que tiene mucha edad, algunos que quedan hasta el final, pastor que muere con su bota puesta. Muchos están ya planificando en la iglesia quién quedará. No, quedará, no, él. Ya están peleando y decidiendo quién va a quedar. ¿Quién va a quedar? Y es complicado en ese sentido. Y muchos pastores, y a veces no tan, podemos hablar pastores maduros, que tienen iglesias, congregaciones grandes, muchos tratan de levantarse contra el líder o contra el siervo del Señor que Dios ha colocado, y lo único que quiere es tomar
y salir, tomar y salir o quitarle el lugar al pastor. Es complicado y muchos ya no, que no tiene estudio, que no tiene cartón de dónde salió, y vienen todas las situaciones de las críticas posibles que se le pueden dar. Si Pablo lo tuvo con una iglesia que él trabajó, y los otros vienen a tomar a Corintios, vienen a trabajar a Corintios de un trabajo hecho por otro. Qué fácil para ellos. Pablo trabajó, ya tiene, no sé, una iglesia de 1000 personas, voy a dar un ejemplo. Pero el otro día se mete, total, el trabajo está hecho, llegar y tomar. Pero el problema de la iglesia, aunque aquí después se va marcando, muchos cambian de opinión y siguen respetando a su líder, que es Pablo. Pero otros quedan como los rebeldes, que no siguen oponiéndose y siguen en una actitud de rebeldía. Es complicado en eso, es muy complicado. Y ese problema nosotros lo hemos visto a través de la historia en muchas oportunidades, ¿ya? En muchas oportunidades. Voy a leer la Biblia, en capítulo 1 empezamos. Eso es más o menos la introducción. Tenía la otra introducción, pero como que me cambia la idea. Voy a seguir una pura idea. La otra me marca por otro punto. Pero vamos a entrar en sí al detalle. Dice así. Esta es una versión moderna. Yo le voy a dar los versículos y usted va a ir leyendo, ¿ya? Dice, versículo 1, segunda de Corintios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, saluda, junto con el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto. Y a los demás hermanos de toda la región de Acaya, que Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Acción de gracias, versículo 3. La otra dice, consuelo en medio de la tribulación. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. 4. Él nos consuela en todo nuestro sufrimiento. ¿Ya? Él nos consuela en todo nuestro sufrimiento. Aquí yo estuve anotando, es que a veces parece muy repetitivo y vamos a encontrar mucho la palabra consolar y sufrimiento hasta el versículo 8, 9. Va a repetirse mucho La palabra consolar se repite 7 veces y sufrimiento 8 veces. Se va a repetir en 5 versículos, se repite mucho esta palabra. 4, entonces, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar. Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, ¿ya? Dios nos consuela y como nos consuela, nosotros consolamos a los que sufren, dándole el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Lo que Dios nos da, nosotros lo damos. 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros, nosotros sufrimos con Él. Los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él. Así también, por medio de Cristo, se desborda, ¿qué cosa? Nuestro consuelo. Pues, si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. No es así. Si nosotros sufrimos, ustedes también tienen que sufrir. No. Si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Aquí se lleva el ministerio, se lleva el dolor, se lleva el sufrimiento, pero la iglesia entra en el consuelo y la salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. ¿Ya?
Aquí está colocando un intermedio para que vea usted. Aquí está colocando, vamos a hablar del apostolado o los ministerios. Dios y la iglesia. Entonces, hay unos que, si el ministerio está sufriendo, los líderes del ministerio están sufriendo, la iglesia sufre. Pero si Dios consuela a los líderes del ministerio, la iglesia también es consolada. ¿Me entiende? Y cuando sufre un líder, un ejemplo, está pasando penuria, está pasando desgracia el líder del ministerio, la iglesia se siente dolida, ¿no es cierto? Y si Dios da consuelo y fortalece al líder, la iglesia también es bendecida y es fortalecida, también es consolada. Es un efecto rebote, podemos decir, en este sentido, ¿ya? También es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. 7. Tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes. Por cuanto, no, tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes. Porque nos consta que, así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Hermanos, ya aquí como que se va a terminar eso de la palabra consolar y sufrimiento, ¿ya? Hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. 9. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Sino en Dios que resucita a los muertos. Y aquí es como bien especial, ¿eh? Y esto nos marca a nosotros como liderazgo en ese sentido. A veces nos sentimos muy confiados, no, es que somos hijos del Señor. Sí, pero por eso a veces estar muy confiados, eh, a veces nos van a tocar situaciones, nos van a tocar, no sé, enfermedades, nos va a tocar diferentes cosas, diferentes áreas, y a veces nos creíamos intocables. Y ahí tenemos, lo que pasa, Pablo en este sentido dice, pero esto nos sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ya no confío solamente en mi fe, es que yo tengo una fe grande, es que yo confío, no, es que yo sirvo así. No, confiemos en confiar en Dios, en ver respuesta de Dios. Ya no confiar que esa nuestra actitud, es que porque soy cristiano, no. Nos lleva a confiar en Dios. Por eso, y es como raro que algún hermano diga, pero ¿por qué le está pasando eso al líder? ¿Por qué le está pasando eso al pastor, a los hermanos? Es que a veces pecamos de confianza, pecamos de confiado. A veces nos relajamos mucho, ¿no? Y como nos vemos seguros, no, nada nos va a tocar. Pero a veces sí nos pasa esta confianza, se nos olvida el punto que debemos dejar todo y descansar todo en Dios. Pablo pasa esta situación, y Pablo el apóstol, con los que con él ellos estaban, pasa una situación entre la vida y la muerte, muy complicada, muy fuerte, y aún esperar que, bueno, hasta aquí llegamos y vamos a partir, pero ahí depende de qué, solamente del milagro del Señor. Ya ahora debemos de empezar a confiar en Dios, no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a quien, a los muertos. Y Dios nos libró y nos libra de tan gran peligro de muerte.
Y Dios nos libró y nos libra de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Peligro de muerte. Aunque sean apóstol, ya estamos hablando, y apóstol Pablo, y un trabajo intenso, un trabajo activo, fuerte por la obra del Señor, aún así estaban en peligro de muerte. Y Dios nos libró y nos libra de tan gran peligro de muerte. ¿Entiendes? Algunos marcan y dicen, no, si tú estás en Dios, no te va a tocar nada. Sí, estamos bien, estamos confiados en ese sentido, confiamos en la palabra del Señor, pero sí tener atento a este sentido, atento a esta palabra, que sí nos puede pasar cosas. Y tanto a nosotros o como a nuestra familia, y no es que nosotros porque servimos y estamos activos en la obra, no les va a pasar nada a nuestra familia, a nuestros seres queridos, sí, también le puede pasar algo, ¿me entiende? Entonces, ahí viene, ay, ¿qué, Señor? No podemos alegarle a Dios. Tenemos que estar claros en esta situación. ¿Ya? Es como un ubícate. Pablo nos lleva a una situación, ubícate. Ellos como apóstoles, ellos como siervos, ellos como unos trabajadores activos de tiempo completo, día y noche, estaban en peligro de muerte. Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Si ustedes nos ayudan orando por nosotros, si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Versículo 11. Ese es el otro apoyo también como apóstol, como siervo del Señor. Y sí, la iglesia debe de orar tanto por todos los hermanos, pero también como los que están delante de ellos que el Señor ha colocado. ¿Por qué? Porque no es fácil. Los puntos blancos del enemigo, los puntos centrales para hacerlos caer son a ellos. Y qué importante y que la amenaza para ellos, y el enemigo va a buscar por todos lados de tratar de hacerlos caer. Si ellos caen, cae la iglesia. Sí, fácil, para cae la gente, ¡ay! Se demorona toda la iglesia. Muchos miran al líder, ¡ay! Se demorona la iglesia. Entonces, son los puntos centrales para hacerlos caer. Ustedes nos ayudan orando por nosotros. Ustedes nos ayudan. Qué importante que ustedes oren por nosotros. Si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Si ustedes están orando, también Dios nos va a bendecir. Y gracias a sus oraciones que están llegando esas bendiciones. ¿Bien? A algunos no les gusta que los pastores reciban bendiciones. No, también se quejan de aquello. Voy a ir a la ayuda de la plenitud. Del 1, versículo 1. La comisión de Pablo como apóstol es la cuestión central en esta epístola. Timoteo tomó parte de la fundación de la iglesia de Corintios, en Hechos capítulo 18, 5. ¿Ya? Versículo 4. Para algunos de los problemas confrontados por Pablo, el 4 habla de que el cual nos consuela. Y supuestamente, si yo tengo que ser consolado, es que estoy sufriendo. Para algunos son los problemas confrontados por Pablo, por la iglesia. Del 8 al 10, habla él, nosotros. Nos libra. El cual nos libra, nos libró, nos libra. Alude aquí en la mayoría de las ocasiones que se usan en esta carta al mismo Pablo. En tribulaciones posiblemente una severa enfermedad o persecución, ¿ya? Cuando habla de tan gran muerte, un peligro tan grande que humanamente hablando no habían esperanza de sobrevivir.
¿ya? De tan gran muerte. De eso los ha librado el Señor. Complicado. Empieza Pablo expresándose, marcando en sí lo que va apareciendo, el precio por servir al Señor, lo que está suscitando en él y lo que el Señor ha hecho con él o con ellos, aún librándole de situaciones de muerte, pero ya estamos hablando, él expresa de tan gran muerte. Es como decir, ahora me entrego, ya me entrego, ya no tengo vuelta, ya me entrego. El Señor les libró, ¿me entiende? El Señor les libró. Qué hermoso. ¡Oh, qué hermoso! No todo resulta bien en la obra, es difícil y muchas veces puede estar una iglesia bien constituida y hay quiebres. ¿Quién lo forma? Hermanos. Hermanos lo formaron. Hermanos que armaron un lío. A veces sí, los 10 se pueden equivocar, pero en esa equivocación algunos se aprovechan al tiro. No, está haciéndolo mal, no, si así no es. Guau, guau. Y los hermanos le prestan oídos. Corinto le prestó oído a estos desordenados, a estos que se creían líderes. Y que usaban la prepotencia, no. Y se olvidaron de todo el trabajo que había hecho Pablo, la visitación, el no dormir, el trabajar desesperadamente en la obra, estar con ellos, darse el tiempo de no formar familia, de no tener su propia casa. No, se olvida, no sirve. De todo lo que trabajó y de todo lo que formó, ya se olvidaron. Ya no sirve. Ya no vale la pena. Está todo mal. Entonces, ven en ese instante que estaban viendo el presente, y como otro viene y critica, sigámosle la crítica nomás. Sigámosle lo que está criticando. Vamos a cambiar el parlante para allá, caballero que vende. Sí, eso es lo que es complicado para un líder, Pablo, y sí que eso, Pablo la sufre, Pablo se duele y se lamenta de esta situación. Y sabe que lo que es lamentable, y uno como pastor quizás muchas veces a usted le puede pasar, o como quizás le pasó, uno visitó, se dio el tiempo, quiso a los hermanos, lo apoyó, estuvo con ellos, empezaron a integrarse, y después los hermanos se olvidan de todo el trabajo, no, si es malo, y lo pelan más encima. Lo pelan, lo califican, no, es malo, y ahora después uno dice, y ahora soy malo. Y aún así el pastor igual los quiere. Y el pastor igual los ama y lo único que quiere es que cambien, pues no, tienen un pensamiento y una idea que está mal y quisiera uno conversar. Y a veces ya no pueden ni conversar porque se ponen tan agresivos que uno dice, bueno, y mejor callar. Y a veces uno podía decirle muchas cosas. Sí, podía decirle muchas cosas, pero a veces prefiere callar. ¿Por qué? Porque si uno la embarraría o pecaría de hablar de más. Entonces se cuida en ese aspecto. Complicado ser pastor. ¿Ah? Por eso cuando ungían a algunos pastores, yo les decía, no lloren ahora. Lloren después se llora. Ahora usted está ungiendo, gócese que el Señor está bendiciendo. Pero la trayectoria le va a doler. Y sí que duele. Hay muchas, hermano, así son las heridas del corazón, del alma, de que lleva un pastor. Y si un pastor partió joven y tiene cierta edad, ya está abuelito, que ha pasado experiencias quizás muy dolorosas, de traiciones, muy fuertes, y que para mantenerse ahí donde el Señor lo ha tenido, hay que amar la obra del Señor. Y aún así nos falta quien lo pela, aún así nos falta quien lo pela o quien lo desprecia, y es terrible. El Señor le dé cada día a usted paciencia,
y la sabiduría para seguir avanzando. Muchas bendiciones. Gracias por seguir estos estudios. Bendiciones, gracias.